¿Existe vida después de la muerte? ¿A dónde van nuestros seres queridos después de partir de este mundo? ¿Qué pasa con nuestros abuelos, con nuestros hermanos, con nuestros hijos que han dejado este mundo? ¿Desaparecen o hay algo más allá? Para poder dar una respuesta a esta gran pregunta, a este enigma, hoy tenemos una invitada especial quien nos comentará cómo es ese otro mundo que hay más allá de la vida, qué nos podemos encontrar en el otro lado. Hoy nos encontramos con Mónica Coronado, quien nos va a comentar y nos va a explicar esta experiencia. Ella es terapeuta del alma y bienvenida, Mónica. Claro que sí, es un honor. Gracias por esta presentación tan linda y a darle. Es un tema bastante interesante y del que sentimos cierta atracción, pero que también este tema de trascender, de dejar el cuerpo, todo esto siempre causa cierta curiosidad, pero también es un tema como que queremos ver de lejitos, ¿no? Quiero invitarlos a ustedes a que se queden hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esta entrevista va a estar muy interesante. Antes de ir al punto que más nos llama la atención, quisiera que por favor nos contaras, Mónica, quién era Mónica y quién es Mónica, pero quién era Mónica antes de haber vivido esta experiencia. Claro que sí, con mucho gusto. Pues Mónica es un ser humano, ¿no? Como todos ustedes, que tenía una vida en donde me dedicaba exclusivamente a lo material, porque yo soy financiera de educación, de formación, así que trabajaba yo 24/7 en estar viendo indicadores financieros, las noticias, la economía, las finanzas de este país, del mundo, los mercados cambiarios, en fin, no todo el tiempo, todo el tiempo acumulando información y en esta actividad bancaria, financiera, pues de mucho estrés y era mi vida completita. O sea, desde 7 de la mañana, 7 de la tarde, en eso, ¿no? Material, material, material. Así viví por mucho tiempo porque yo trabajé en esa institución durante 28 años. Así que esa era yo hasta que, tin, tirín, hasta que en una ocasión eh, porque a veces te metes tanto en un trabajo que no tomas vacaciones o vas hasta enfermo, ¿no? Dices, no, no quiero fallar, en fin, hay un gran compromiso. Y entonces, en una ocasión que programé una cirugía porque hasta la salud a veces dices, no, 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 después, primero mi trabajo y primero ahorrar y primero juntar para cuando esté viejita, ¿no? Y ahí se te va la vida, ¿no? En fin, que programé una cirugía que se llevó a cabo y todo con éxito, pero cuando ya me iba a ir del hospital, ¿qué crees que no? Que me empecé a sentir mal, me siento mal y ya no supe de mí. Entonces llegó un médico a atenderme y aparentemente, pues hubo un error humano, ¿no? No aparentemente. Hubo un error humano en la cirugía que me llevó a mí al borderline, a la línea entre la vida y la muerte. Y entonces le llaman estado de coma, ¿no? Y entonces estás ahí, yo estaba ahí yo me desmayé, pues, de que me empecé a sentir muy mal, mucho dolor, pero de repente cuando yo tuve conciencia, que la palabra conciencia es muy importante aquí, no es que yo me haya despertado o que yo haya abierto los ojos, pero sí tuve un nivel de conciencia porque yo me di cuenta que estaba yo en un hospital y recordé, estaba yo en un hospital,
pero ¿por qué me veo, por qué me veo en la camilla? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo algo que no me deja, no puedo respirar bien, ¿no? Estoy, no me puedo mover. ¿Qué está pasando? Fue una incomodidad muy grande. Y entonces, pero me doy cuenta que me veo allí y que puedo ver a las demás personas que están ahí. También hay diferentes camas y equipo. Y entonces yo empiezo a, pero además, muy fuerte, paso, o sea, como que empiezo a dar un tour por donde estoy. Alguien puede decir, pero ¿cómo que volabas o qué? Pues bueno, sí, mi alma salió de mi cuerpo, ahora lo entiendo, ¿no? Esa energía, entonces iba yo viendo lo que sucedía, pero además iba yo escuchando. Pasé por la camilla de alguien y era un señor y lloraba y lloraba. Tú no veías sus lágrimas, pero por dentro estaba muy, muy triste y decía que rezaba mucho y decía que no quería dejar este plano, que su familia, que iba a pasar de ellos, que iba a pasar con ellos, ¿no? Y había por ahí también una señora que decía que, que pedía perdón y decía, ya entendí que yo no me debí poner en riesgo, si gordita me veo bien, ¿para qué me, para qué me puse en esa cirugía para quitarme la grasa? Debía yo comer menos. Bueno, así una serie de pláticas curiosas, pero yo decía, qué chistoso que se escucha. Y de veras no me van a creer, yo decía, ¿cómo se escuchan esas cosas? Que las personas grabaron sus vidas y ahora se escuchan. Son pláticas que tuvieron con el médico. ¿Qué habrá pasado? Pero bueno, yo me iba enterando de cosas que habían pasado por ahí y volvía a regresar a mi cuerpo. O sea, llegaba y sentía mi cuerpo otra vez y decía, qué incómodo, qué incomodidad es estar aquí, qué pesado es el cuerpo. Y volví a salir y decía, está más padre estar afuera del cuerpo, estás más ligero, no sientes dolor. Yo no vi, porque algunas experiencias cercanas a la muerte, las personas comentan que ven una luz, mucha, mucha luz, y que se sienten muy atraídos. Yo lo puedo decir porque es una ligereza, es una liviandad de tu ser. Nada te duele, sientes energía, sí sientes, bueno, yo sentí un poco de confusión porque no entendía por qué yo me veía y por qué todos estaban recostados hasta que pasando el tiempo y que los médicos entraban, porque la primera vez que yo salí de mi cuerpo pues era de madrugada. No había personas que estuvieran ahí, solo las máquinas, ¿no? Entonces, conforme entraban los médicos y decían qué hora es, qué día es, y leían los informes o llenaban los reportes de los enfermos que les pasaba todo esto, es como yo me daba cuenta del tiempo, porque también cuando tú ya vas a pasar al otro lado, el tiempo cambia, el tiempo es más lento en otras dimensiones. Entonces, qué bueno que dije dimensión, porque se habla mucho de la dimensionalidad, ¿sabes? De que hay diferentes dimensiones y ahora hay más información y videos y películas que hablan de esto, del ser, cómo puedes tú estar en diferentes dimensiones y todo pasando al mismo tiempo, ¿no? Entonces me di cuenta de eso, que yo tenía un cuerpo físico, pero tenía un cuerpo también energético y una aura y en fin, conceptos que para mí yo nunca los había oído y ni me importaban. Como te decía, a mí me importaban los números, el dinero y hacer más dinero, ¿no? Nada más eso, mi trabajo. Y entonces empecé a ver que, como te decía, esta parte médica, esta parte de no tener la salud es muy fuerte. Y entonces yo entraba en mi cuerpo y no me gustaba. Y decía, mejor me voy a seguir afuera, ¿no? Afuera y afuera. Pero había momentos en que entraba otra vez en mi cuerpo porque llegaban los médicos, ¿sabes? Médicos, los enfermeros y el equipo, y entonces llegaban y te revisaban y te tomaban la presión y me picaban y todo esto, y eran, o sea, a mí me dolía y yo decía, no me,
el que me tomaba la sangre se equivocaba y me picaba y me picaba el dedo. Y yo decía, ¿por qué no se fija? O sea, me está lastimando, o sea, realmente es muy doloroso. Por eso es atractivo en algunos momentos, digo, va a parecer un poco loco, pero yo tomé cierta filiación o cierto cariño, cierta atracción hacia no estar en el cuerpo por esa ligereza, porque no sentía yo dolor estando fuera, pero dentro sí se siente, o sea, todo el cuerpo tú pellizcate y te va a doler, ¿no? Tenemos estas emociones. Y no sé si contesté tu pregunta, perdón, Sí, me sí. extendí. Hay algo, está muy bien, hay algo que mencionas y es que tú entraste en un estado de coma. ¿Por cuánto Sí, tiempo estuviste en ese estado? Y también noto que mencionas que tenías la facultad de poder salir y entrar nuevamente a tu cuerpo. ¿Lo así hacías es. de manera consciente o era algo automático que sucedía? Yo estuve ahí durante 7 días. Lo sé por los registros y porque el médico me lo dijo, pero el tiempo para mí no existía, ¿sabes? A mí no me importaba si era de día, si era, ya no había esa presión, ¿sabes? De qué hora es y qué tengo que hacer y esta presión que como humanamente vivimos, no la tienes cuando estás fuera de tu cuerpo. Entonces me di cuenta que tenía una conciencia diferente al estar fuera. Era yo consciente de lo que pasaba. Y esto de escuchar a los demás, pues se me hacía, hasta me gustaba, ¿no? Se me hacía fascinante en esos momentos poder escuchar. Y aunque yo con el pensamiento trataba de comunicarme con ellos, nunca logré comunicarme con alguien, ¿no? Que me contestara o nunca pude darle esa calma a alguien de, como cuando estás muy mal, pero alguien te dice, vas a estar bien, aunque estás muy mal, ¿no? Súper mal, ya te vas a morir y alguien llega y te dice, todo va a estar bien, tranquilo. Y tú, ¿cómo me dices eso si que me estoy muriendo, ¿no? Entonces yo quería dar ese confort a alguien, tranquilo, todo va a estar bien y estás aquí, como que explicarles dónde estaban, porque también cuando entras en estado de coma, como a mí me pasó, no, ni siquiera sabes que estás ahí, ni por qué te pasó, ni nada. No sabes nada de por qué estás ahí. Pero bueno, yo tuve esta gracia, ¿no? De poder ver que estaba ahí, entonces yo no tenía no me preocupaba estar ahí, pues es algo muy especial, ni me preocupaba. Como yo podía entrar y salir a complacencia cuando yo quisiera, no me preocupaba, ni siquiera pensaba en revivir, ¿sabes? Bueno, no estaba yo muerta, no pensaba yo en regresar y todo esto. Al contrario, andaba yo por ahí, a gusto. Cuando estabas en este estado fuera de tu cuerpo, eh, en muchas experiencias cercanas a la muerte se menciona que las personas suelen ser visitadas por otros seres, a veces familiares, a veces seres de luz o una figura religiosa en la que se tenga mucha fe, como Jesucristo, la Virgen María u otros. ¿Tú te encontraste con algún otro ser durante esta experiencia? Es una pregunta muy buena. Eh, de cuando en cuando yo sentía un aroma a rosas muy fuerte. Esas rosas rosas, rosas rojas. Dice, pero ¿por qué? ¿Por qué huele aquí a rosas? O sea, ¿por qué huele a flores? No, no hay ninguna flor. Yo sí percibí el aroma a flores ahí en ese hospital, pero no sabía, en ese momento yo no sabía lo que era. No sabía que tiene relación con las vírgenes, sobre todo con una que es una virgen llamada Rosa Mística, que es la encargada de la asepsia de los hospitales, clínicas. Ella junto con el arcángel Rafael se encargan de eso y de los procedimientos quirúrgicos. Yo lo supe ya después que me puse a estudiar, ¿no? Pero decía, qué rico huele, que huele a rosas, ¿no? Está padre. No tuve
el encuentro con un ser que yo haya dicho, este es la Virgen María o el Maestro Jesús, no, pero sí cuando yo veía que me iban a bañar, yo regresaba de volada, decía, ay, me van a bañar, tengo que regresar, no sé, me daba, si tengo que estar aquí por si algo pasa, entonces volvía yo a entrar en mi cuerpo y esta sensación de la esponja de baño mojada me era muy desagradable, muy, así, porque me echaban el agua así en la cara o aquí en el cuello y yo sentía, ¿sabes? Sentía que me ahogaba, sentía como si cayera yo en un cenote, era muy desagradable, entonces sentía yo tanto miedo que ahí fue cuando yo vi, la primera vez que yo vi una mano, así que así en esta posición que se me acercaba, y entonces yo pues me tomaba de esa mano. No sabía lo que era y cuando ya terminaba el baño, que me empezaba yo a relajar, veía que se alejaba y tenía una especie como de penacho y grecas, así como un mexica, un azteca de la cultura mexicana, de los fundadores. Y decía yo, qué curioso, ¿no? Pues sí, ya, y una vez sí pensé, no, ya me está volando la cabeza, algo me está pasando, ¿cómo estoy viendo estas cosas? Ah, yo creo que estoy soñando, siempre decía yo, estoy soñando. Pero siempre que tenía yo miedo, llegaba ese ser que ahora sé que, claro, era un guía, ¿no? Un maestro ascendido, qué sé yo, que estaba ahí presente, porque aunque nosotros no nos damos cuenta, siempre hay alguien, siempre hay energía a nuestro alrededor, ya sea de guías, de estos seres que me dices ya fallecidos que por merecimiento pueden darse su vueltita y tratan de hacerte sentir por muchas maneras de que están contigo. Así que nunca estamos solos. Es muy interesante esto que mencionas porque se ha escuchado en diferentes experiencias cercanas a la muerte, Ujú. en que las personas viven ciertos momentos y ciertas situaciones Ujú. con un simbolismo o un significado profundo, que muchas veces inmediatamente luego de salir de la experiencia no lo notan, sino que con el tiempo empiezan a darle un significado, como en este caso sucedió contigo, con el aroma a las rosas o con este Claro, personaje, con este guía que mencionas. ¿Cuál claro. sientes tú que fue ese mensaje que recibiste durante esta experiencia o cuál fue la enseñanza? La enseñanza es que no estamos solos. Aunque tú puedes sentirte triste, deprimido, solo, que no hay quien te ayude, algo así, siempre hay esta energía. Desde luego tu ser superior, tu poder interno, que siempre está ahí, pero me di cuenta de eso, que no estamos solos, que siempre hay un grupo de seres que vienen con nosotros cuando nacemos, están ahí apoyando, angelitos de otro tipo de seres también, guías espirituales, y están ahí con nosotros cuando llegamos a lo largo de nuestro camino y cuando nos vamos también, también andan por ahí, ¿no? Apoyando, ayudando Ujú. al traspaso. Cuando tienes esta experiencia, mencionas algo que me parece bastante particular y curioso, y es el tema del tiempo y de Claro. la sensación de estar en ese lugar. ¿Podrías describirnos un poco con más detalle cómo es esa percepción acerca del tiempo? ¿Cómo es eso que cambia o se siente diferente, que va más lento? ¿Cómo lo sientes tú? Sí, es porque me daba cuenta, en primer lugar, por las emociones. Cuando tú estás fuera de tu cuerpo, no tienes esas emociones. Las Mm. emociones que tenemos normalmente de impaciencia, de miedo, de ya quiero que sea la hora, o ay, ¿a qué hora termina esto? ¿No? Siempre estamos atados a a una agenda, a un tiempo y a terminar y a llegar en tal momento y cuántos minutos. Pero cuando termina eso, cuando tú puedes no tener
Cuando sales de tu cuerpo, no importa cómo sea, ya sea en una experiencia astral que le llaman salir de tu cuerpo, una SM, o realmente que ya trasciendes a otro plano, esta ligereza ya no tiene nada que ver con el tiempo como lo conocemos. Te digo que yo me paseaba primero por la sala y después me di cuenta que yo podía ir a otros lugares dentro del hospital, incluso en la azotea, donde había un helipuerto. Y yo decía, wow, qué rico. Y sientes, yo sentía esto de los aromas, ¿no? A mí se me acentuó mucho este aroma a rosas. Y entonces cuando salía ya no olía a rosas y yo decía, ya no estoy en la sala. Así es como yo me orientaba, es muy curioso, a través del olfato. Por eso te digo del tiempo, porque yo salía, ya no me daba cuenta cuánto tiempo, ni me preocupaba cuánto tiempo estaba fuera o no, pero sí tenía, nunca perdí la conexión con mi cuerpo físico, porque me daba cuenta cuando alguien, o sea, cuando ya estaba el médico o el grupo o estaban hablando, diciendo, a ver, la paciente Mónica, y decían mi nombre, así, pero en automático, ¡fum! Yo sabía que tenía que regresar, que me estaban llamando, ¿sabes? Por eso el nombre del alma, el nombre propio es tan importante. Te llaman, inmediatamente volteas, ¿no? De esa manera yo me daba cuenta. El tiempo fuera transcurre de otra manera, más lentamente. Y ya después que me puse, que pasé esta experiencia y pude estudiar la materia, el cuerpo humano, por qué nos enfermamos, la energía, otros planos, cómo ha habido estos mediums como Francisco Cándido Javier, ¿no? Este brasileño tan importante en el mundo espírita, la doctrina espírita brasileña, en donde los espíritus, hay personas que puedan recibir estos mensajes tan interesantes del otro lado y que van enriqueciendo el conocimiento que nosotros como seres humanos podemos tener de esos otros planos, ¿no? En donde, dicho sea de paso, el siguiente nivel al que algunos le llaman bardo, purgatorio, cuarto plano, son lugares muy fríos, pero de veras como un congelador en donde puedes estar ahí indefinidamente, ¿no? O según tu merecimiento, según cómo hayas tenido tu vida, puedes ir hacia dimensiones más elevadas, ¿no? Es interesante. Digamos, tú al conocer al haber tenido esta experiencia y luego al haber investigado la relación con lo que mencionan otros personajes que conocen de vida después de la muerte y han tenido experiencias espirituales, Ujú. ¿cuál crees que es la función de estos lugares que tú mencionas? Por ejemplo, el bardo o el purgatorio. ¿Cuál es la razón de que los seres transiten por esos mundos o por esos estados, por esas dimensiones? Ujú. En el mundo angélico, angelical, de los seres de luz, se tiene información de que cuando tú trasciendes este plano, que ya dejas tu cuerpo físico, se te van a preguntar tres cosas, nada más. ¿Qué hiciste con el tiempo que se te regaló en la tierra? El tiempo que pactaste. ¿Qué hiciste con ese tiempo? ¿Cuánto amor diste y cuánto amor recibiste? Y me parece muy interesante, muy profundo, y que si nosotros supiéramos esas preguntas, si supiéramos lo que nos van a preguntar y las respuestas, qué responderías tú? Qué hiciste con mi tiempo? Alguien puede decir, no, pues es que yo hice aportaciones a la humanidad, soy un médico renombrado, qué sé yo. O alguien puede decir, no, pues yo no hice nada, me la pasaba bien. Hice mucho porque me la pasaba bien. En fin, estos planos son, es que hay diferentes corrientes, ¿no? Pero en esta parte en donde
se dice que hacemos un plan de vida para vivir diferentes experiencias aquí en la Tierra, llenarnos de esas experiencias, esas zonas, ese bardo, esos lugares en donde hacen un resumen, a ver qué hizo esta alma, cómo le fue, como que haciendo un resumen, ¿sabes? Como un recuento. Es una manera en la que en la que además te dicen estos seres de luz, oye, es que en esta experiencia o esta parte en donde se te presentaron dos posibilidades de trabajo, ¿no? Y tú elegiste, o carreras, y tú elegiste enfermería, pero pudiste haber sido banquero, decidiste banquero, pero si hubieras decidido lo otro, mira como que te pasa en la película, te hubiera pasado todo esto. Y dices, ah, wow, no, pues sí. Y aquí otra decisión, y así como que se hace una revisión precisamente del libre albedrío. Oye, tú tomaste estas decisiones, pudiste haberlo hecho diferente, en fin, se hace un recuento y entonces te dicen, pásele a la a la siguiente sala, ¿no? Pase a otra, a otro estado, a otra dimensión y vamos viendo por merecimiento, como decíamos, qué tanto hizo usted con el tiempo que se le regaló, a ver si armas otro plan para regresar o te vas a dimensiones más altas o quizás, ¿sabes qué? Depende también de cómo dejas este plano. Si, si fue por enfermedad o si te quedaste nada más dormido, ¿no? Y, ay, ya se murió, ya no respira la abuelita. Ya, ya pasó otra vida, bueno, ¿no? Así que se duermen nada más, ni tienen una enfermedad dolorosa ni de mucho tiempo, solo se quedan dormidos. Y desde luego está esta parte de este otro segmento de las personas que terminan con su vida con anticipación. Y ahí está un poquito fuerte porque se piensa la persona, me han tocado personas en terapia que me dicen que esa piensan que es la solución a los problemas que tienen, pero al hacerlo, lo primero que se da cuenta el alma o la persona, porque todavía está desencarnando, lleva un tiempo, ¿no? De conciencia, no desencarnas o no mueres y ya, te vas a la luz, no. Desencarnas y hay un periodo en el que todavía estás diciendo qué pasó, cómo me fui, qué está pasando, ¿no? Es un periodo de adaptación. Y en ese periodo la persona que toma su vida por su propia mano, lo primero que se da cuenta es que el sufrimiento no terminó. No es verdad que se va al cielo, no es verdad que se va para otro lado más para abajo, sino que se da cuenta que el plan maestro que armó, que duraba de aquí para acá y que lo terminó aquí, todavía tiene que vivir toda esta parte de años. Tiene que completar su plan maestro para entonces ya decidir qué va a pasar con esa alma. Y es esa zona en la que se quedan estas almitas, en una zona muy fría, muy tétrica, cuando toman su vida. Cuida. Ujú, Entiendo. Retomando un poco tu experiencia, se ujú. relata en diferentes experiencias que hay muchas personas ven un túnel. Siento que tú no viviste aún ese estado, sino que te quedaste como en el primer paso de la experiencia cercana a la muerte. Así es. Se narra también que luego de vivir una experiencia cercana a la muerte, a veces las personas vienen con otras ideas acerca de la vida, tienen una especie de renacimiento y muchas veces también vienen con, digamos, percepciones diferentes. Claro. Algunos dicen que perciben más la energía, las emociones de las demás personas o tienen una hipersensibilidad interna. En tu caso, ¿sientes que algo cambió dentro de ti después de esta experiencia? Sí, desde luego. A mí me pasó eso que mencionas, porque todos tenemos estos dones de clarividencia, clariaudiencia, clarisensibilidad, clariconocimiento, ¿no? El saber lo que va a suceder, o sea, personas que dicen, va a chocar y choca, ¿no? Ay, se va a caer, se cae, ¿no? Cosas así. Bueno, pero sin salirme del tema, eh,
estas facultades, estas capacidades, todos las tenemos, como decía, algunos desde pequeñititos, el niño le dice a su mamá, mami, estoy viendo a tu ángel, tú me dijiste, me hablaste del ángel guardián, pues el tuyo es de color azul, yo lo estoy viendo, está contigo, ¿no? Y la mamá abre los ojos así de plato y dice, oh, ¿qué haré? Dejo le digo que sí existe, le digo que no, le pego, o sea, ¿qué hago con el niño que estoy viendo que tiene facultades, ¿no? Entonces, bueno, en lo personal, abrí todas esas facultades. Yo empecé con el olfato, entonces yo me daba cuenta incluso ya de las enfermedades. Decía el médico, este tiene cáncer y yo, qué feo huele el cáncer, ¿no? O tiene, perdone, o tiene, esta otra persona, ¿no? Pues es que la operamos, le pusimos una válvula, ¿no? Y no, no resistió, vamos a ver si sale adelante. Y yo, no, esto no huele mal, ¿no? Esto está bien, ¿no? Así, en fin, perdón por el comentario, no, no quiero lastimar la sensibilidad de alguien. Y Está entonces bien. yo empecé por la nariz, ¿no? Y cuando yo despierto, y bueno, el oído porque yo escuchaba, pero aparte escuchaba los pensamientos. Fue cuando yo dije, esto está medio friki, está intenso que yo esté escuchando lo que piensa, pero ha de ser nada más cuando yo ando por ahí arriba, ¿no? Y hasta que yo me di cuenta un día que empecé a ver la avenida y yo veía los autos y yo dije, creo que ya estoy aquí de nuevo. Y entonces llegó el médico y ya fue cuando me dijo, le dije, sácame de aquí, pero me di cuenta que ya tenía, ya había yo despertado. En ese momento que lo veo y me dice, ay, dice, ya estate quieta, ya estate en paz. Entonces empezamos así a interactuar humanamente y entonces no me gusta, ya no me gusta esta pesadez que siento en el cuerpo y me doy cuenta que ya regresé y que ya no puedo salir, que ya no me puedo salir. Y yo intentaba, ¿no? Intentaba. Y decían, ya no me puedo salir del cuerpo, qué feo, ¿no? Quiero estar arriba. En fin, entonces me di cuenta cuando a mí te asignan ahí una habitación para seguirte recuperando porque estás todavía muy, muy delicado de salud. Y entonces yo escuchaba música, escuchaba la calle, escuchaba muchas cosas, conversaciones. Y yo a quien pasaba por ahí le decía, oiga, qué bueno que aquí tienen música, es entretenido. Y nada más me decían, tranquilita, tranquilita, madrecita, me decía una enfermera, me caía regordo que me dijera así, ya madrecita, le vamos a poner un calmante. No, yo, no, es que no necesito un calmante, yo estoy bien, pero escuche la música. O vea en el piso, veía figuritas o veía como que pasaba una energía, en fin, yo me di cuenta que pasaban cosas incluso, y el clariconocimiento que entraba la enfermera y decía, a ver, signos vitales, y yo le decía, es que le falta el otro nivel que le falta es X, ¿no? Yo le podía decir, y me decía, ¿que usted es médico, enfermera? Le digo, pues no. Dice, entonces si no sabe, no me diga, ¿no? O sea, sí, empezabas a ver otra vez las emociones. Yo decía, no me gustan estas emociones, ya me desacostumbré, ¿no? Así fue como yo me di cuenta que percibía el mundo de manera diferente, pero que no era bueno, que la gente no lo percibía igual. Eso fue lo primero que yo noté. Y hay una anécdota que he contado que había una enfermera que usaba un perfume espantoso. Yo sabía que ella venía desde el pasillo y yo decía que no entre, que no entre, que no entre, que no entre. Y un día que estaba yo que no entre con los ojos cerrados, me dice, ya entré. Y le digo, es que ese perfume que usa es espantoso. Por eso su esposo la quiere dejar y ya no le habla. Y se quedó, se impactó mucho, se fue con su carrito, ni siquiera me tomó los signos vitales ni nada, y dejó de ir un par de días y yo dije, ay, qué bueno, ya no viene. O sea, no me gustó la reacción de ella, pero sí pensé que bueno que ya no viene la enfermera, es que un aroma muy desagradable. Y para mi sorpresa regresó.
regresó un día y me dice, ¿cómo está? Ah, pues es la que me decía madrecita. ¿Cómo está, madrecita? Y le digo, ¿cómo está usted? Dice, bien, dice, ya tiré el perfume, ya no me lo Mm. pongo, ya hablé con mi marido y nos vamos a arreglar. Y le digo, perdóneme por favor por lo que le dije. No, dice, si vengo a darle las gracias. Yo no sabía que era, que él ya ni se me acercaba. Yo no sabía que era por ese perfume tan feo. Y yo, dice, tenía hasta varios frascos de tanto que me gustaba, ¿no? Y dice, pues qué bueno que ya no lo usa, es espantoso. Pero me di cuenta que tú no puedes ir por la vida diciéndole a las personas ese tipo de cosas, ¿no? Que aunque le Ujú. puede ser útil, necesita su permiso siempre, ¿no? No eres la primera persona que menciona poder tener estas capacidades Claro. luego de haber vivido esta experiencia. Lo he escuchado constantemente en diferentes personas y es algo muy interesante que mencionas. Hubo algo que estábamos hablando antes de iniciar la entrevista y es que tú antes llevabas, digamos, tenías una forma de vivir particular, ¿no? Que ibas al banco, trabajabas en tu área, pensabas constantemente en números porque era tu oficio, Mi quehacer. Ujú. tu quehacer. Luego de esto, vives esta experiencia y dices, mi vida cambia. Empiezo a percibir, más allá de las percepciones extrasensoriales, la percepción y las ideas que tú tenías acerca de la vida cambian. ¿Cómo es ese proceso y qué es lo que empiezas a entender ahora acerca de la vida? Sí, completamente cambia. Tus preguntas son excelentes, me encantan y muy elaboradas. Mm, Como bien dices, yo tenía una forma de vida que al tener este evento cercano a la muerte, cambió mi vida por completo. Cada noche, yo estuve en el hospital 45 días con sus noches. Y ya que me asignaron una habitación cada noche, a mí me iba a visitar alguien que me hablaba de herbolaria, de cuarzos, de vida después de la muerte, de las emociones, de por qué nos enfermamos, del aura, cómo cuidar el aura, cómo hacerse un ritual en un río, cómo limpiar la energía. Y entonces yo estaba fascinada, aunque no durmiera durante la noche, yo no tenía sueño, pero cada vez que iba alguien y que me quedaba yo con dudas, que ya no, que quería yo preguntar y que iba yo almacenando esa información, yo le preguntaba a la enfermera, oiga, el enfermero que vino anoche, que, de una colita, se llama Memo, ¿dónde está? Ya, madrecita, tranquila, no se preocupe. Dice, aquí nada más somos Margarita y yo. Somos dos enfermeras, una en la mañana y una en la noche. No hay más. Nadie va a venir. Le digo, es que vino en la noche. No se preocupe, le vamos a dar su chochito para que usted esté tranquila. Le digo, no, no me dé eso porque me da sueño, no, no me quiero dormir. Estoy bien. Y hasta que dejé de preguntar, dije, bueno, aquí está pasando algo. Sí vienen a verme, sí me acuerdo, me dieron información de unas camas de cuarzo y de las cámaras que ahora ha salido ya la información de la pirámide, ¿no? De la gran pirámide. Y que también hay cámaras debajo de la esfinge. Pues yo, ¿cómo voy a inventar eso? No, no, no hay manera, ¿no? Entonces, eso fue algo hermoso porque durante ese tiempo fue como si yo hubiera hecho un diplomado, ¿sabes? Una maestría de toda esta forma de sanar, toda esta parte holística, ¿no? Toda esta parte del alma, de la energía, qué somos verdaderamente, de la tierra, de la Pachamamita, de cómo cuidarla, de los árboles, de sus raíces. No, no tienen una idea del conocimiento que estoy muy agradecida de haber recibido, pero que yo además calladita porque pues me ponían algo para estar tranquila, ¿no? Pero creo que ya me fui de la pregunta otra vez. Me fui por otro lado, No, no, porque bien. Esto que acabas de mencionar ujú, nuevamente se repite en diferentes experiencias. Hace algunas entrevistas estuvimos con una persona
que nos comentaba que estuvo en coma durante 3 meses y él Sí, vivió wow, una serie de experiencias en otro wow, mundo, en otra dimensión. Y él seguro. mencionaba que tuvo acceso a una especie de biblioteca con mucho conocimiento. Pareciera que es un lugar en donde está alojado el conocimiento de la humanidad. Y él Así es. pudo eh, dar cuenta de algo que iba a suceder muy pronto, que fue una situación en los Estados Unidos Mm. respecto a digamos, a un claro de agua que estaba bajo tierra. Entonces, esto que tú Oh, mencionas se repite, es bastante interesante. Y ok. digamos, conectado a esto, este personaje que iba a visitarte, que tú mencionas, ¿era Ajá. un enfermero? ¿O cómo era este personaje que Sí, te ha brindado esta información? estoy segura que cada ocasión era un ser diferente. Y te Mm, digo, pero vaya, es que humanamente nosotros, por eso hacemos rituales, prendemos velitas y decimos que los ángeles tienen alitas, para que tu razonamiento, o sea, tu mente diga, lo acepte, no y digas, ah, sí, ¿no? Entonces, este Memo que te digo, porque aparte estaba bien guapo y se pintaba así de colita, humanamente yo así lo veía humanamente. Y yo sé que traía eh, su bata, ¿no? Como pues de enfermero, lo que usan para estar en el hospital y su cofia, ¿no? Entonces yo lo veía y decía, pues sí, es el enfermero, por eso yo preguntaba por la enfermera, el enfermero, pero llegó una vez una chamana y me decía, me hablaba de que la lluvia se podía controlar, o sea, el viento, el fuego, los elementos podían controlarse, que claro, eso era una don y una disciplina y que ella era de Oaxaca y pertenecía a los graniceros de Oaxaca. Y yo, se me suena como un equipo de primera división de son los graniceros, ¿no? Y me decía, no, 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 mijita, no, mijita. Dice, somos chamanes de alta jerarquía que podemos hacer llover y podemos hacer granizar. Y yo así, wow, ¿no? O sea, fascinada, fue algo impresionante. Cada ocasión me iba a ver alguien mm, diferente, otorgando conocimiento. Estoy segura que no fui la única en el hospital, seguramente había más personas recibiendo esas visitas, ¿no? Pero sí quiero comentar algo, esta parte en donde dices, bueno, ¿y cómo fue? Fue así como por etapas de que yo ahora lo cuento y me ven muy contenta platicando esta experiencia, pero eh, fue muy bonito no estar dentro de mi cuerpo, pero ya cuando regresas y sientes la densidad y te dicen, tienes un catéter aquí, no te vayas a mover porque si te mueves te mueres y no vayas a no sé qué, y entonces estás así completamente tenso. Pero cuando venían estos seres en la noche era hermoso porque yo, al estar escuchando esto, yo me relajaba completamente, no pensaba, me desconectaba de si me dolía, no me dolía, y si podía hablar o si tenía tos, todo eso, me desconectaba. Entonces quiero comentar que fue una recuperación muy difícil porque cada día me pasaba algo, se me inflamaba algo, que un trombo, que un análisis, y que la sangre, y no está pasando bien, y se tapó la aguja. O sea, todos los días me pasaba algo, entonces era muy cansado. Yo llegué a un momento en que ya no quería vivir. Era tan cansado, también llegó un momento en que yo ya no podía hablar. Algo me pasó en la garganta, no sé si un medicamento, alguna cosa. Yo dejé de hablar. Y entonces, pero sí escribí en un papel que yo ya, no, yo ya aquí tiro la toalla, yo creo que ya no la voy a hacer, pero saben que yo pensaba en que yo que no quería sentir dolor, entonces decía, yo lo que quiero es otra vez poder, poderme salir, y la verdad es que también dije, bueno, sí, sí voy a estar aquí, no sé cuánto tiempo más voy a estar aquí, estoy enferma y no dejan pasar a nadie, nadie me viene a ver y ya, ¿sabes qué? Es esa parte en donde yo me di cuenta que perdí mi identidad. Cuando yo dejé de hablar, que estuve sin hablar, yo creo que como unos 15 días, más o menos, un tiempecillo largo,
yo no sabía, me deprimí, ¿no? Te da depresión, te da mucha tristeza. No puedo decir que no quería comer porque te dan de comer alguna alimentación que se llama parenteral, que era así una bolsa con una cosa blanca, blanca y el doctor era jocoso y me decía, ¿cómo estuvo la barbacoa, no? Y hoy te vamos a poner un espagueti, unas albóndigas, pero siempre era algo a través a través de la avena, ¿no? Bueno, entonces perdí el interés de vivir. Eh, en ese momento tampoco ya, si alguien venía, como que ya no le hacía yo caso, se daban cuenta de que yo ya no que estaba como para asimilar el conocimiento, lo que venían a darme durante la noche. Y entonces, ¿por qué me di cuenta de que perdí la identidad? Porque fue cuando llegó un ángel terrenal. Y Héctor, que era mi pareja en ese tiempo, me dijo, oye, vino Guillermo a verte, que está muy insistente, sí lo dejaremos pasar. Y entonces, pues yo ni ya no quería ver a nadie, no quería nada. Y se lo voy a dejar pasar. Y él era mi jefe en el banco. Y entonces pasa, llega, yo estoy pues así, no puedo hablar ni nada. Y entonces, ¿cómo me vería él que se le empiezan a salir las lágrimas? Y yo lo veo y, pues, ¿por qué llorarán? Llora, 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 y sus lágrimas me empezaron a caer a mí en la cara porque estaba así, se acercó a mí, cerró sus ojos, caía su llanto a mí me caía en me cayó en la cara y puso sus manos así y yo lo veía y muy raro, yo decía, ¿qué está haciendo mi jefe? ¿Por qué pone las manos así? ¿Y por qué llorará, no? Ujú. Y entonces me dijo, tú vas a estar bien. Y yo empecé a sentir como que calor, ¿no? Que salía de sus manos. Yo no sabía nada de eso, y menos que mi jefe estuviera haciendo esas cosas. Y entonces me dice, tú vas a estar bien. Me dijo mi nombre, dice, tus clientes preguntan por ti. Me empezó a decir los nombres de las instituciones bancarias y tenemos que generar la utilidad, ya tienes que regresar y tenemos... Entonces me empezó, ¿saben? A recordar qué era yo, qué hacía yo, no qué era yo, a recordarme que yo hacía algo y además era algo que hacía yo muchas horas en el día. Yo me identificaba con eso. Entonces, cuando él me dice eso, entonces yo recuerdo como que recupero esa identidad de decir, ah, sí, me identifico con eso, me identifico con lo que me está diciendo. Y ya se enjugó un poquito sus lágrimas, ya se retiró, me dijo, vas a estar bien, ¿no? Y entonces ya cuando él se va, que yo recuerdo, que recupero esos recuerdos de quién era y lo que hacía, es cuando yo decido regresar y digo, yo hacía algo, creo que voy a regresar, ¿no? Es como cuando tú dices, voy a dejar de fumar. O sea, que es de un momento a otro. Dices, ya, esto no es Ujú. para mí. O voy a dejar Mm. de comer, no sé, carnitas, qué sé yo. Cuando tú tomas una decisión, te ha pasado, ¿no? Que tú dices, ya, a ver, aquí, de un Ujú. momento a otro, yo dije, ya, voy a vivir, ¿no? Mm. Entiendo. Entonces, digamos, él es tu ángel terrenal, ya que te regresó a la vida, ¿no? Te Le recordó llamé ángel terrenal. cuál era tu, digamos, tu papel en este mundo y te mostró que aún tenías que hacer cosas en este planeta. Retornando un poco a la Claro. pregunta anterior, ¿qué fue lo que cambió en ti a nivel de percibir la vida? ¿Cómo ves la vida ahora luego de haber tenido esta experiencia? ¿Qué significado tiene el que los seres humanos estemos en el planeta Tierra? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es la razón de nuestra vida? Sí, es muy importante tu pregunta porque a veces creemos que estamos aquí. Es más, podemos nunca preguntarnos eso, no buscar la respuesta. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi verdadera misión, mi objetivo? ¿De veras soy esto que hago? ¿De veras soy este cuerpo? Y cuando pasas una experiencia así te das cuenta que realmente no, sino que eres mucho más que eso.
y que puedas expresarte en diferentes estadios de, de tu propia materia. Entonces, como yo me di cuenta de eso y de, de esta forma de percibir la vida tan diferente, mm, me di cuenta que eso que había yo vivido tenía que valer la pena. Que no solamente decir, ah, sí, me pasó y yo regreso y listo y sigo con mi vida, sino que pudiera servir para alguien más, ponerlo al servicio. Aunque yo estaba al servicio cuando trabajaba, la palabra servicio es muy importante, porque no es que te pongas en un nivel más abajo de, ay, yo te sirvo, sino realmente poder ayudar a alguien. Ayudar es magnífico, te llena de mucha luz, ahora lo entiendo. Entonces, em, tenía que dar un significado diferente a mi vida ahora que yo regresaba, pero aparte tuve muchísima ayuda, porque cuando a mí mi médico me dice, te tengo que sacar del hospital, aunque tus heridas no cierran. No quiero que te dé una infección, te vas a ir a tu casa y ahí te voy a dar las indicaciones. Entonces me fui del hospital y estuve en casa todavía un tiempo, un par de meses recuperándome de esas heridas hasta que cerraran. Y ya cuando regresé a trabajar al banco, en cuanto yo entré al banco, las personas me empezaron a felicitar. Yo regresé de una incapacidad de cerca de 4 meses y medio de incapacidad, o sea, un tiempo muy largo. Bien, entonces me empezaron a felicitar. Yo decía, ah, pues gracias, ¿no? Qué atentos, ¿no? Porque regresé, ¿no? Me felicitan porque regresé. Pero de repente alguien que ni me hablaba, ¿no? Ah, felicidades, pero así como con los ojitos, felicidades, ¿eh? Yo, perro, ni, si antes ni me hablabas, ¿no? ¿Por qué me felicitas ahora? Y entonces me llama mi jefe, me dice que hay una lista de personas que van a prejubilar, a ofrecerles un salir del banco ya no trabajar. Y desde luego mi ego dijo, ay, ¿cómo creen, no? Si yo soy aquí la mera Ujú. buena de las finanzas y de las inversiones, ¿no? Mi ego daba de patadas. Dijo, ¿cómo creen que me voy a ir? No, hombre, si además ni estoy viejita para irme, ¿no? Ujú. Entonces, el puro ego. Y entonces mi jefe me dijo, yo que tú tomaba la oportunidad, esto para que se vuelva a presentar va a ser difícil. Y me faltaban todavía como 8 o 9 años para yo acaso pretender una jubilación, ¿no? Y entonces, como yo empecé a ver y a oír y todo esto, pues yo les decía, ¿no? A mi jefe, mami, ah, ya oíste eso, oye, ¿te diste cuenta? Oye, ¿te diste cuenta que el jefe va a pedir un reporte de tal cosa? Y me decían, ¿cómo sabes? "No, pues lo estoy oyendo, ¿no? Yo escuchaba al jefe las conversaciones de mi jefe, Ujú. ¿no? Y decía, va a pedir esto y esto hay que adelantarnos, ¿no? Y entonces, pues creyeron que yo ya me había este, vuelto loca, ¿no? Y me mandan a un psicólogo que me dice que para que yo encuentre mi misión de vida, yo tengo que decir que sí a todo. Dices que tú, además cubano, ¿no? Tú estuviste en el borderline. Digo, habla bien, doctor. Estuviste en el borderline, no Ujú. puede pronunciar la R. Estuviste Ujú. en el borderline. Bueno, ¿y eso qué es? Pues estuviste entre la vida y la muerte y tus células decidieron vivir por un objetivo que tú tienes que encontrar. Y yo, Ujú. "Uf, ¿cómo hago eso? Tú di que sí a todo. ¿En serio? ¿En serio? Entonces regresé al banco y dije, ¿sabes qué, jefe? Sí me voy a ir, voy a tomar esa jubilación anticipada. ¿De veras? Sí, de veras. Y entonces eso te da una fortaleza financiera, ¿sabes? El saber que tú puedes hacer algo más, hacer otra cosa y mantener ese ingreso fue muy importante para mi preparación siguiente.
para lo que yo iba a estudiar y hacer, ¿no? Entonces, ya que yo salgo del banco, entonces se acaba ese trabajo, se acaba mi relación con mi pareja de 30 años, dejo la casa donde viví tanto tiempo, o sea, absolutamente todo, todo giró para que yo, ahora lo entiendo, para que yo pudiera estar completamente libre para aprender, para ir a diferentes lugares, conocer diferentes personas y encontrar a esas personas que en nuestro camino nada es casualidad, que te pueden dar cierta información que ya te vas haciendo tú, vas encontrando ese camino que me dijo el médico, ¿no? Esa misión eso que a tu vida te llena por completo y dices, solo quiero hacer esto, Y solo quiero estar es lo que estás conmigo. haciendo ahora mismo ¿Y qué es lo que como estoy haciendo? terapeuta del alma. Así es. Ujú. Es muy, muy interesante esto porque también ha cambiado tu perspectiva de la vida. ¿Qué mensaje le darías tú a todas aquellas personas que se consideran escépticas a la vida después de la muerte? O también a aquellas personas que pueden temer que no haya nada más allá. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a las personas? Sí, em, el mensaje es que hay tanto por aprender, debemos darnos, de veras debemos, no es una sugerencia, debemos darnos esa oportunidad de abrir diferentes ventanas, que aunque tú no estés de acuerdo con lo que tú, por ejemplo, con que haya vida después de la muerte, aunque tú no estés de acuerdo con ello, escucha, escucha una experiencia, ve un video, lee un libro, abre esa ventana, porque ese conocimiento puede llegarte al alma. Eso que estás tú rechazando tanto puede ser algo que a ti te abra un camino para por ahí aliviar una pena o tener un entendimiento. Por ejemplo, alguien puede estar muy enojado con la vida porque se murió un hijo, por ejemplo, pero de una manera terrible, ¿no? O sea, una muerte difícil, que da mucho sufrimiento a los padres. Y entonces hay esta idea de que porque no es ley natural, se debió haber muerto primero el papá, todas estas eh, ideas preconcebidas que tenemos. Y entonces te das cuenta que si tuvieras más información, podrías tú pasar estas experiencias de una manera más suave. Ese es lo que a mí me gustaría decir, que es importante darte esa oportunidad. ¿Qué más hay? Eh, Estos espíritas, ¿no? Estos mediums tan interesantes como Chico Javier, que es espectacular. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo es que logró? ¿De ver quién le hablaba? ¿De ver le hablaba? No, hombre, estaba loquito, no le hablaba a nadie. Y en realidad te das cuenta que el conocimiento que un medium puede dar o una persona que haya tenido una experiencia de estas es muy enriquecedor. Cuando tú vives bien tu vida, ¿y qué significa vivir bien? No significa lo material, vivir con lujos y no tener ninguna preocupación. No, no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con lo buena persona que seas. Y no es que tú quieras ayudar a todos, ayúdate a ti mismo. Imagínate ser una buena persona para contigo mismo, no estarte tú lastimando, juzgando y viéndote al espejo y decir, no, hombre, es que estoy re feo, o no, hombre, estoy bien gorda, cuando en realidad eso, pues eso qué, es algo, es una condición, no es algo que puedes cambiar o no puedes cambiar, pero eso no marca tu línea de vida o lo que viniste a hacer a esta tierra. Entonces, ser bueno contigo mismo, amarte, cuidarte, respetarte, no ponerte en riesgo. Y entonces así tú ya puedes pensar en cuidar a alguien más o darle un consejo a alguien o pertenecer a un clan, a una familia, a un grupo de amigos y entonces expander las experiencias que tú tienes. Nada como conversar con alguien, siempre vas a aprender algo de alguien
de alguien más. Y entonces este tipo de experiencias pueden parecer increíbles porque no las has vivido, ¿no? Porque no todas las personas las viven también, pero, eh, y me parece que tampoco las personas que han vivido una experiencia como estas, no vas por la vida diciendo, hola, ¿qué tal? Yo viví una experiencia. Realmente es que no, no es así. Vives como cualquiera de nosotros y listo, si hay alguien que tocara el tema o viniera y tú pudieras aportar algo, pues adelante, ¿no? Pero me parece que saber entender y aceptar que no somos solamente este cuerpo, somos esa palabra de bondad, ese cariño, ese decirle todo va a estar bien, o esa mirada que tú puedes darle a alguien sin decirle nada. Tú puedes ir a ver a un enfermo y con que tú lo veas, esa mirada de empatía, de misericordia, de te entiendo, yo también estuve ahí o qué sé yo, de veras, eso que como seres humanos podemos darle a los demás es enorme, es maravilloso, ese poder, esa empatía. Qué bello mensaje. ¿Y cómo te pueden contactar las personas si quieren conversar contigo, tal vez contarte que han vivido alguna experiencia, se sienten Claro. identificadas con tu historia y quieren hablar o quieren iniciar un proceso contigo como terapeuta del alma? ¿Cómo te pueden contactar? Y, digamos, tú estás abierta a qué situaciones o con qué tipo de personas te gustaría, digamos, ayudar, ya que tú tienes este conocimiento. Sí, sí, con mucho gusto. Mis redes son luzyamor.mx. Mi nombre es Mónica Coronado Loo, con doble O, vivo en la Ciudad de México y a través de mis redes, todas son Luz y Amor, en Facebook, Instagram, TikTok, me puedes encontrar. Así que es fácil ya, esta, esta globalización permite, como en este momento, estar aquí platicando, ¿no? Estando en diferentes puntos del planeta. Vale, muchas gracias, Mónica. Muy enriquecedora tu experiencia. Y a Gracias. ustedes, quienes nos están viendo, quiero enviarles un mensaje. Y es que podemos estar viviendo situaciones difíciles. Puede que usted tenga alguna deuda, tenga una enfermedad, se esté separando de alguien que quiere mucho o simplemente esté un poco perdido en la vida. Quiero decirle a usted que no se preocupe, que todo tiene solución en la vida, que es importante que usted busque su pasión, qué es lo que le dice su corazón, y no espere a que nos llegue ese momento en el que tengamos que partir y nos arrepintamos de no haberlos vivido. Tiene el presente, tiene el hoy y todas las posibilidades, entendiendo que hay dificultades en la vida, pero las posibilidades son inmensas. Entonces siga sus sueños, siga su corazón y no se rinda. Siga adelante, luche, luche siempre por sus sueños y quiero agradecerles por estar una vez más acá en Más allá de la vida con David Pérez. Gracias.